Mi nombre es Adriana Vega, tengo 29 años, y durante los últimos 10 años he trabajado como gemóloga certificada especializada en joyería vintage mexicana. Lo que muy pocas personas saben, incluyendo a mi padrastro Rodrigo Maldonado, es que también soy propietaria silenciosa de 3 de las casas de subastas más prestigiosas de México, operando bajo el nombre corporativo Patrimonio Cultural Mexicano S.A. Mi madre, Elena Vega, había sido una coleccionista apasionada de joyería artesanal mexicana durante más de 30 años. Desde que tengo memoria, nuestra casa estaba llena de piezas extraordinarias, collares de plata de Taxco, aretes de filigrana oaxaqueña, brazaletes prehispánicos, y anillos coloniales que databan del siglo XVIII. Cada pieza tenía una historia, un origen que mi madre me había contado meticulosamente durante mi infancia. Adriana, me decía mientras limpiaba cuidadosamente un broche de esmeraldas, estas joyas no son solo ornamentos. Son pedazos de nuestra historia, testimonios de artesanos que pusieron su alma en cada detalle. Cuando mi madre murió hace 3 años de cáncer, su pérdida me devastó completamente. Durante sus últimos meses, había pasado innumerables horas enseñándome sobre cada pieza de su colección, asegurándose de que yo entendiera no solo su valor monetario, sino su significado cultural e histórico. Rodrigo había entrado en nuestras vidas cuando yo tenía 15 años. Al principio parecía un hombre decente que genuinamente amaba a mi madre. Era encantador, atento, y aparentemente estable financieramente como gerente de ventas de una empresa automotriz. Mi madre, que había estado sola desde mi infancia, floreció bajo su atención. Se casaron después de 2 años de noviazgo, y durante varios años las cosas parecieron ir bien. Sin embargo, después de la muerte de mi madre, comencé a notar cambios preocupantes en el comportamiento de Rodrigo. Llegaba tarde a casa con frecuencia, recibía llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación, y parecía constantemente preocupado por el dinero. Lo que no sabía entonces era que Rodrigo había desarrollado una adicción severa al juego durante los últimos años de su matrimonio con mi madre. Había estado ocultando deudas significativas y usando los gastos médicos de mi madre como excusa para sus problemas financieros. El martes pasado, decidí visitar la casa familiar para recoger algunas pertenencias personales de mi madre que había estado postergando revisar. Rodrigo estaba en el trabajo, así que usé mi llave para entrar. La casa se sentía extrañamente vacía y fría, muy diferente del hogar cálido que recordaba de mi infancia. Subí a la habitación principal, donde mi madre había mantenido su joyero principal en un armario especial con cerradura. Durante años, yo había sido la única además de ella que conocía la combinación. Cuando abrí el armario, mi corazón se detuvo. Estaba completamente vacío. Mi primera reacción fue pánico puro. Tal vez mi madre había movido las joyas antes de morir, tal vez estaban guardadas en algún otro lugar. Pero mientras revisaba sistemáticamente cada habitación, cada cajón, cada posible escondite, la realidad se hizo inevitable, las joyas habían desaparecido. Esa noche, esperé a que Rodrigo llegara a casa. Entró alrededor de las 10 de la noche, claramente sorprendido de encontrarme sentada en la sala. Adriana, ¿qué haces aquí tan tarde? Rodrigo, necesitamos hablar sobre las joyas de mi madre. Su expresión cambió inmediatamente, una mezcla de culpabilidad y defensividad cruzando su rostro. ¿Qué joyas? Todas las joyas, Rodrigo. El armario está completamente vacío. Suspiró profundamente y se dejó caer en su sillón favorito, evitando mi mirada. Adriana, he tenido algunos problemas financieros. Los gastos médicos de tu madre, los gastos del funeral, todo se acumuló. Vendiste las joyas de mi madre. No tuve opción. Las deudas eran abrumadoras. Me levanté lentamente, tratando de controlar mi temblor. Rodrigo, esas joyas no eran tuyas para vender. Por supuesto que eran mías, respondió, su tono volviéndose más agresivo. Elena me dejó todo cuando murió. Éramos casados. Todo lo suyo se convirtió legalmente en mío. Pero mi madre siempre dijo que la colección sería mía algún día. Rodrigo se levantó y caminó hacia un escritorio en el rincón de la sala. Sacó una carpeta y la arrojó sobre la mesa de café. Adriana, aquí están los documentos legales. El testamento de Elena, el certificado de matrimonio, todo. Ella me dejó todo de todas formas, y tú no tienes derecho a nada.
Abrí la carpeta y revisé los documentos. Efectivamente, el testamento oficial de mi madre dejaba todos sus bienes a Rodrigo. Era un documento estándar que habían hecho juntos años atrás cuando se casaron, probablemente sin pensar mucho en las implicaciones específicas. ¿Cuándo las vendiste?, pregunté, manteniendo mi voz tan calmada como pude. Hace una semana. A una casa de subastas muy respetable, Herencia Colonial. Me dieron un precio justo. Herencia Colonial. Irónicamente, era una de las 3 casas de subastas que yo poseía, aunque operaba bajo dirección gerencial independiente para mantener mi anonimato profesional. ¿Un precio justo? 50,000 pesos por toda la colección. Suficiente para cubrir las deudas más urgentes. Mi estómago se revolvió. La colección de mi madre valía fácilmente más de 800,000 pesos, potencialmente más de 1,000,000 dependiendo de la autenticidad y proveniencia o algunas piezas más raras. Rodrigo, dije suavemente, probablemente tienes razón sobre los aspectos legales. Espero que el dinero te ayude con tus deudas. Pareció sorprendido por mi aceptación tranquila. Adriana, sé que estás molesta, pero trata de entender mi posición. La entiendo completamente. Me levanté para irme, deteniéndome en la puerta. Solo tengo curiosidad. ¿Mencionaste a Herencia Colonial que habías heredado estas joyas recientemente? ¿Por qué? Solo pregunto. Las casas de subastas serias siempre verifican la proveniencia de piezas valiosas. Esa noche, desde mi apartamento, hice una llamada a Patricia Hernández, la directora gerente de Herencia Colonial. Patricia, soy Adriana. Necesito información sobre una consignación reciente. Por supuesto. ¿Cuál? Un hombre llamado Rodrigo Maldonado trajo una colección de joyería mexicana vintage la semana pasada. Ah, sí. Fue una colección interesante, aunque él parecía muy ansioso por vender rápidamente. Aceptó la primera oferta sin negociar. ¿Verificaron la proveniencia? Hicimos nuestra verificación estándar, pero dado que él tenía documentos que lo mostraban como propietario legal. Patricia, necesito que investigues más profundamente esa colección. Específicamente, quiero que busques cualquier documentación que conecte esas piezas con Elena Vega. ¿Elena Vega? La coleccionista que murió hace unos años. Exactamente. Adriana, si estas piezas pertenecían a Elena Vega, entonces su valor real es exponencialmente mayor de lo que pagamos. Ella era famosa por su ojo para piezas auténticas y raras. Lo sé. Y creo que también encontrarás que muchas de esas piezas están catalogadas en registros culturales nacionales como patrimonio histórico protegido. El viernes por la mañana, mientras revisaba correspondencia en mi oficina de gemología, recibí la llamada que había estado esperando. ¿Adriana? Habla Patricia. Tenemos un problema muy serio. ¿Qué tipo de problema? La colección Maldonado. Hemos descubierto que al menos 12 piezas están registradas oficialmente como patrimonio cultural mexicano protegido. No pueden ser vendidas sin permisos especiales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Y las otras piezas? Todas están documentadas como pertenecientes originalmente a Elena Vega. Hemos encontrado certificados de autenticidad, registros de compra, incluso fotografías de ella usando varias piezas en exhibiciones de museos. ¿Cuál es el valor real de la colección? Basado en nuestra nueva evaluación, estamos hablando de mínimo 1.2 millones de pesos. Posiblemente más si algunas piezas van a subasta internacional. Patricia, ¿qué opciones tenemos legalmente? Bueno, el señor Maldonado técnicamente tenía derecho legal a vender las piezas como heredero. Pero no reveló su verdadera proveniencia ni valor. Y las piezas de patrimonio protegido presentan problemas legales serios. ¿Qué recomiendas? Creo que necesitamos una reunión urgente con el señor Maldonado. Hay implicaciones legales que él probablemente no entiende. Esa tarde, Patricia llamó a Rodrigo. Señor Maldonado, habla Patricia Hernández de Herencia Colonial. Necesitamos reunirnos urgentemente sobre su consignación. ¿Hay algún problema? Ha surgido información nueva sobre la procedencia de las piezas que requiere atención inmediata. ¿Qué tipo de información? Prefiero discutirlo en persona. ¿Puede venir esta tarde? A las 4 de la tarde,
Rodrigo llegó a las oficinas de Herencia Colonial, claramente nervioso pero tratando de mantener una fachada de confianza. Patricia lo recibió en la sala de conferencias principal, donde había dispuesto documentos de investigación en la mesa. Señor Maldonado, gracias por venir. Tenemos algunos hallazgos muy importantes sobre su colección. ¿Qué tipo de hallazgos? Patricia abrió la primera carpeta. Primero, hemos descubierto que varias piezas están registradas como patrimonio cultural protegido. La venta de estas piezas sin permisos apropiados es una violación federal. El color abandonó el rostro de Rodrigo. Violación federal. Segundo, hemos determinado que el valor real de la colección es aproximadamente 1.2 millones de pesos, no los 50.000 que pagamos inicialmente. 1,2 millones. Tercero, continuó Patricia, todas las piezas están documentadas como pertenecientes originalmente a Elena Vega, una coleccionista reconocida nacionalmente. Esto presenta complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? En ese momento, yo entré a la sala de conferencias. Rodrigo me miró confundido. ¿Adriana? ¿Qué haces aquí? Rodrigo, dije tranquilamente, tomando asiento en la mesa, necesitamos hablar sobre mi madre y su colección. Pero ya hablamos de eso. Los documentos legales. Los documentos legales te dan derecho a vender las piezas, interrumpí. Pero no te protegen de las consecuencias de vender patrimonio cultural protegido, ni de las implicaciones fiscales de no declarar su valor real. Patricia añadió, señor Maldonado, también debo mencionar que la señorita Vega es una de las gemólogas más respetadas del país y propietaria de esta casa de subastas. Rodrigo se quedó paralizado, mirando entre Patricia y yo. ¿Propietaria? Sí, confirmé. Y como experta en joyería mexicana vintage, puedo asegurarle que mi madre nunca habría querido que estas piezas fueran vendidas tan casualmente, especialmente por una fracción de su valor real. Pero yo necesitaba el dinero. Lo entiendo, Rodrigo. Y por eso voy a hacer una propuesta. Saqué mis propios documentos de mi maletín. Herencia Colonial comprará oficialmente la colección por su valor real de mercado, 1.2 millones de pesos. Sus ojos se iluminaron inmediatamente. 1,2 millones. Sí, pero hay condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, 200,000 pesos irán directamente a cubrir tus deudas de juego. Tengo la lista completa de tus acreedores. Rodrigo palideció. ¿Cómo sabes sobre? Segundo, 300,000 pesos serán depositados en un fideicomiso para tratamiento de adicción al juego y rehabilitación financiera. ¿Y el resto? Los 700,000 pesos restantes serán tuyos, pero depositados en una cuenta que solo permite retiros mensuales controlados. ¿Por qué harías esto? Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a la ciudad. Porque a pesar de todo, mi madre te amó. Y creo que ella habría querido que uses esta oportunidad para reconstruir tu vida apropiadamente. ¿Y las joyas? Las joyas regresarán a donde pertenecen, algunas al Museo Nacional para exhibición pública, otras a mi colección personal para preservación, y las piezas de patrimonio protegido serán donadas oficialmente al Instituto Cultural apropiado. Patricia extendió los contratos. ¿Acepta los términos, señor Maldonado? Rodrigo miró los documentos durante varios minutos. Finalmente, tomó el bolígrafo. Acepto. 6 meses después, las joyas de mi madre estaban donde correspondía. Las piezas más históricamente significativas se exhibían en el Museo Nacional de Arte, con una placa que honraba la memoria de Elena Vega como coleccionista y preservadora del patrimonio cultural mexicano. Rodrigo había completado exitosamente su programa de rehabilitación y encontrado trabajo estable en una empresa de contabilidad, donde sus experiencias con problemas financieros le daban perspectiva única para ayudar a otros clientes con dificultades similares. Cada mes, cuando recibía su asignación controlada, me llamaba para agradecer la oportunidad de empezar de nuevo. Adriana, me dijo durante una de estas llamadas, sé que no merecía tu compasión después de lo que hice. Rodrigo, mi madre te enseñó que todos merecemos una segunda oportunidad cuando estamos dispuestos a cambiar realmente. En mi propia casa, mantengo una pequeña selección de las piezas más personales de mi madre, el collar de perlas que usó en su boda, los aretes de filigrana que había pertenecido a mi abuela,
el anillo de compromiso que mi padre le había dado décadas antes de que yo naciera. Cada vez que uso una de estas piezas, siento la presencia de mi madre y recuerdo sus palabras sobre las joyas siendo testimonios de artesanos que pusieron su alma en cada detalle. Ahora entiendo que también son testimonios del amor, la pérdida, la redención, y la importancia de honrar tanto el pasado como las posibilidades del futuro. Como le digo a mis estudiantes de gemología, las joyas verdaderamente valiosas no son solo aquellas con el precio más alto, sino aquellas que llevan historias, memorias, y la capacidad de transformar vidas cuando son tratadas con el respeto que merecen.